¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una edición de Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral en alianza de Infomercado y Wallach Noticias. Hoy tenemos como invitada a la candidata Catalina Luy Delgado, quien postula a la Cámara de Diputados con el partido político Sí Creo. Candidata, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Bueno, estamos aquí para conversar, tener un diálogo abierto y presentar nuestras propuestas a nivel partidario. Así es, candidata, ya estamos prácticamente en la ronda final, nos acercamos cada vez más al domingo 12 de abril, donde los peruanos vamos a elegir a nuestros representantes. Y yo creo que es importante, es propicio que el electorado conozca un poco más, no solo de las propuestas, sino también de la hoja de vida de los que serán nuestros representantes a nivel nacional. Por ello, yo le planteo la primera pregunta y creo que es importante mencionarlo. Usted ha formado parte de movimientos regionales, digamos que tiene una carrera política. ¿Por qué ahora apostar, dar ese salto a un partido político como Sí Creo? Creo que desde mi posición es porque es momento de levantar la voz, es momento de no permitir que el egoísmo y la indolencia humana se normalice. Estamos cansados realmente de ver la situación en la que estamos, ¿no? Sin ir muy lejos, cómo estamos ahorita en nuestra ciudad, cómo está la falta de agua, la falta del elemento vital que es para la vida, ¿no? Entonces, como profesional de la salud que soy y porque me ha permitido la vida ir conociendo diferentes espacios, decidí nuevamente apostar a la parte política, porque este partido Sí Creo es un partido nuevo, dirigido por el doctor Carlos Spa, quien está promoviendo la política real, esa política del tocar la puerta, de que la gente entre con voluntad propia, con decisión, y eso va a permitir que uno pueda lograr el cambio real y la prosperidad compartida que tanto necesitamos, porque la política es el servir a los demás, y cuando uno sirve permite que la vida cambie. Entonces es momento de levantar la voz, es momento de recuperar esa dignidad y el respeto que se ha perdido. Así es, candidata. Digamos que como partido político hay unos pensamientos, pero ¿qué le diría usted al electorado a nombre personal, usted como Catalina Luy? ¿Por qué ellos deberían optar por usted para ser representados en la Cámara de Diputados? Creo que como partido nuevo que somos, es momento de que cada una de las personas este 12 de abril realmente vaya a votar. Es un derecho que todos tenemos que realizarlo con responsabilidad y con conciencia. Creo yo que durante estos últimos 25 años, lamentablemente es decirlo, la corrupción, el Estado no ha sido amigable para nosotros, para los conciudadanos. Entonces es momento de darle la oportunidad a rostros nuevos, a personas nuevas, ¿no? Que hay la esperanza de que pueda hacerse el cambio que tanto nos merecemos. Entonces desde ahí es que uno debe partir, porque cada ser humano tiene una intención y esa la intención es la que importa y vale. Cada ser humano es diferente y bajo la intención intrínseca que uno tiene de servir a los demás es lo que debe primar. Y porque lo importante más que de un político, de un ser humano, es acompañar a otro ser humano. Y si uno estamos viendo justamente que la indolencia y el egoísmo humano está privando hoy en día, entonces hay que acompañarnos y el Estado debe ser eso, acompañar a sus ciudadanos. Así es, vemos en su hoja de vida, usted ha trabajado en el sector público, en organizaciones sociales, también ha trabajado de manera independiente y ha tenido un paso por la Municipalidad Provincial de Paita. ¿Qué aprendizajes le dejó esta gestión que usted aplicaría de una vez alcanzado un puesto en la Cámara de Diputados? Gracias por la pregunta. Sí, mira, justamente ayer estuve en Paita y bueno, es lamentable lo que voy a comentar, pero yo trabajé hace muchos años atrás, antes de pandemia, y ayer visitando nuevamente a mis amigos paiteños, veo que la ciudad está tal como la dejé hace 4 años. Entonces tú me dices qué aprendizaje. Obviamente todos los días uno aprende algo y veo que lamentablemente nuestras autoridades siguen haciendo lo mismo. Entonces es un momento de cambio, ¿no? Las pistas, el desagüe, todo está tal igual como hace más de 4 años. Y lo más triste de eso es que una cosa conlleva a la otra, la salud de los niños, la salud de las personas, ¿no? Entonces, ¿quién defiende la salud de los niños? ¿Quién defiende la familia? Debe ser el Estado, deben ser los gobiernos,
las autoridades que las elegimos por confianza, ¿no? Para que haya un cambio. Entonces el aprendizaje que queda de esa experiencia es que hay que hacer las cosas diferentes, hay que ser valientes, hay que ser decididos de tomar decisiones diferentes para que se logre el cambio. Es cierto, y esta figura que menciona que a pesar de los años quizás hay muy pocos cambios en algunos lugares, incluso no hay cambios. Usted tiene una mirada regional. ¿Cuáles son esas problemáticas que no solamente como autoridad en su momento, sino que ahora como ciudadana piurana ha observado y que podría impulsar desde la Cámara de Diputados a nivel nacional para resolverlos? Mira, te comento algo. Nosotros desde el partido es un partido nuevo, ¿no? Y nosotros tenemos varias propuestas concretas, pero para poder lograr este cambio real y la prosperidad compartida que el Perú, las regiones necesitamos, tenemos que erradicar algo que es fundamental, que es la corrupción. Que esto nos lleva durante tantos años y no ha permitido que el desarrollo del país, de una región, de una provincia, de una ciudad, mejore. Entonces nosotros, desde esa premisa de erradicar la corrupción, secar el pozo de la corrupción en los sectores más importantes, en todos los sectores, pero en los más importantes hay que fortalecerlos, ¿no? Y reestructurar como el sector de salud, el sector de educación, la seguridad ciudadana, el saneamiento del agua para todos y el desagüe, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuál es la posición, lo primero es hay que erradicar la corrupción. Nosotros vamos a crear un SAR anticorrupción con un gobierno digital, con inteligencia artificial, porque mira, cuando hablamos nosotros del sector educación, es triste es muy triste que nuestros niños no sean conscientes de la lectura que están llevando, de la matemática básica a desarrollar. Entonces no es justo, ¿no? Entonces nosotros desde el partido estamos proponiendo bonos educativos para los padres de bajos recursos, que ellos elijan dónde poner a sus hijos. La competencia sana, esa competencia sana entre las escuelas públicas y privadas, y el reconocimiento moral y económico para los maestros y los directores buenos, ¿no? Y a esto, imagínate, mira, el presupuesto general de la República se ha incrementado 5 veces. De 50.000 millones de soles, ahora es 250.000 millones de soles. El 20% está destinado para educación. Y la pregunta es, ¿ha habido un ápice de cambio durante estos últimos 20 años? No. Entonces, hay que regresar, hay que combatir la corrupción, ¿no? Y nomás para terminar, entonces, con esto no es que nosotros vamos a privatizar la educación, al contrario, estamos generando la competencia positiva, ¿no? Dejar que los sindicatos hagan su trabajo como el SUTE, con sus afiliados, sus temas laborales, pero el Estado debe estar de la mano con la educación, ¿no? Como te comenté hace un momento, ¿quién se preocupa por los derechos del niño? ¿Quién se preocupa por los derechos de la familia? Debe ser el Estado. ¿Y dónde está, no? Entonces tenemos que revertir todo eso, y por eso nosotros nuestro objetivo claro es justamente secar el pozo de la corrupción, erradicar la corrupción. Y si a eso hablamos de salud, ¿no? También tenemos el derecho a elegir dónde queremos atendernos. Mira, hace poco un caso que lo deben saber, ¿no? Un caso de salud de un paciente con cáncer que fue a sacar su cita y la pasaron a 4 meses. A los 2 días tiene una recaída, lo ingresan, lo internan y fallece. Pasan 4 meses y llaman a la familia que ya está la cita. Es un desorden total. Entonces, con este gobierno digital, con ese SAR anticorrupción, todo eso se va a manejar, se va a ordenar. Vamos a ver que las medicinas lleguen directamente, ¿no? Que los pacientes sean atendidos en tiempo real, ¿no? Que haya una garantía de calidad. Y a esto, imagínate, la anemia. Nosotros vamos a enfrentar la anemia. Niños menores de 36 años, la estadística es de 6 a 10 niños que tienen anemia. Y si hablamos de la desnutrición, es igual, son 8 de cada 12, 10 niños. Así es, menores de 5 años. Usted presenta una propuesta basada en la inteligencia artificial, en digitalizar los procesos. Se nos acaba el tiempo en este primer bloque, vamos a la franja electoral, pero retomaremos para ahondar más en estas propuestas. Tenemos algunas dudas que considero oportuno aclarar a los electores. Esto es Tú Decides. Vamos a la franja electoral.
Soy el tío Virgilio, fundador del Proyecto Nacional Federalista. Desde hace 200 años, el poder y el dinero se ha quedado en Lima y es el momento de romper esta cadena. El federalismo devolverá dignidad y justicia a cada región para construir su propio futuro. Que nacer en un pueblo alejado no sea una desventaja, sino un gran privilegio. Marca todas las banderas de Perú Federal, más sé presidente. Escribe el 1 del tío Virgilio, senador nacional. Ya estamos de regreso en Tu Decides, este segundo bloque del programa de la coyuntura electoral en alianza de Infomercado y Wallach Noticias. Hoy tenemos como invitada a la candidata Catalina Luis Delgado, quien postula a la Cámara de Diputados por el partido político Sí Creo. Candidata, en el anterior bloque usted nos comentaba que sus propuestas tienen sus cimientos en la lucha contra la corrupción. Para ello van a implementar medidas de inteligencia artificial, digitalización. Entonces surge la pregunta, ¿el Perú está preparado para ello? ¿Se tiene la infraestructura adecuada? ¿Se tiene la capacitación, el conocimiento para poder poner en marcha este tipo de proyectos? Todo eso se está revisando en el desarrollo y en el proceso del objetivo que tenemos. Y creemos nosotros que sí se puede. Cuando hay la voluntad, como te comento hace un momento, y cuando no hay corrupción, todo es posible, porque tenemos la capacidad y las capacidades para poder desarrollar ese sistema. Sí. También nos mencionaba, candidata, la entrega de bonos. Es oportuno preguntar, ¿el Perú cuenta con este presupuesto? Mucho se ha comentado que en los últimos años a diversos sectores se les ha retirado parte del presupuesto, alegando que no se cuentan con los fondos en el Perú. ¿Usted cuál es su opinión y cómo se respaldaría o cómo se obtendrían estos presupuestos para financiar los bonos? Mira, los bonos se van a desarrollar de acuerdo a... Tú sabes que cada niño del sector público tiene un presupuesto de 7,000 soles mensuales. Entonces, en esa base de esos 7,000 soles mensuales son los bonos que se les entregarían a los padres de familia para que ellos elijan en qué escuela ponerlos. ¿Cómo se podría fiscalizar para que finalmente estos bonos sean entregados a las personas correctas? Mira, lo que te hablaba hace un momento, el SAR anticorrupción. Este SAR anticorrupción va a ser una fiscalización digital de todos los niveles, tanto de los hospitales, las escuelas, los colegios, las comisarías, ¿no? Para lograr que la rendición de cuentas sea de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces eso va a permitir que haya un mejor control. Así es. Candidata, ahora hablemos de los otros sectores golpeados, no solo en la región Piura, sino a nivel nacional. En salud, por ejemplo, ¿cuáles son las propuestas desde su partido político? Sí creo que van a impulsar desde la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos claro que el agua es un derecho para todos, ¿no? Es muy triste que a veces lamentablemente las madres de familia se levanten y a veces no tengan agua ni para lavarse la cara, ¿no? O no tengan tranquilidad para preparar un desayuno con salud y no saber si nuestros niños van al colegio como debe ser, ¿no? Que no se puedan lavar las manos, ¿no? Entonces nosotros tenemos claro el agua que es un derecho para todos. ¿Cuáles son esas acciones concretas que se van a tomar en cuenta? También interiorizando que ya estas propuestas, soluciones vienen gestión tras gestión, tratando de prometer y finalmente, como usted menciona y como usted ha podido observar, por ejemplo, en la provincia de Paita, se carece de este recurso, que es un derecho fundamental porque lo relacionamos agua y salud. Hay proliferación de animales, de roedores y ahora vemos que hay índices de fallecimientos por distintas enfermedades. Maribel, todo se puede hacer en el Perú porque hay presupuesto. Toda esta época, digamos, de no avance es por la corrupción. Es por la corrupción que está en todos los niveles, desde el nivel central, desde el nivel regional, provincial y distrital. Queremos agua para todos, se puede hacer, pero cuando hay voluntad hay que revisar las leyes de contrataciones. Y cuando hablamos del tema de salud que me estás preguntando en este momento, nosotros también vamos a incidir en el tema de la anemia, de los niños, creo que en ese momento lo comenté, ¿no? Son 6 de cada 10 niños menores de 36 años, ¿no? Y si eso también hablamos del tema de la desnutrición. Y vamos a fortalecer la salud mental. Hoy en día estadísticamente 20 de cada 100 personas sufrimos de salud mental, que es base fundamental justamente para poder tener un cambio de
un cambio de sociedad, un cambio de vida, ¿no? Entonces hay que fortalecer el tema de la salud mental. Así es, candidata, y justamente la salud mental es un tema que muy poco se abarca, muy poco se ve. ¿Cuáles son esas acciones que se van a tomar en cuenta, se van a implementar quizás el personal de salud, atención a la salud mental, se van a brindar mayor infraestructura? ¿Cuáles van a ser esas medidas concretas? Mira, nosotros necesitamos 2.500 psicólogos y los hay. Por eso volvemos al punto, ¿no? Mientras haya corrupción, no se va a avanzar. Entonces tenemos justamente que erradicar eso, ¿no? Para poder poner los psicólogos que necesitamos todos los ciudadanos, ¿no? Entonces hay que revisar todo el tema de la corrupción para poder hacer estos cambios y poder fortalecer, porque queremos dejar semilla, justamente semilla de cambio, que nuestros niños crezcan con valores, que nuestros niños sean personitas a futuros valientes, decididas, de querer vivir una vida digna, con respeto. Entonces, desde ya uno va formando una sociedad diferente. Y si uno quiere hacer cosas diferentes, hay que hacerlas diferentes. Sin duda alguna, la corrupción está en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, y digamos que ese es el freno para poder sacar adelante varios proyectos y resolver varias problemáticas. Pero ¿cuánto tiempo tomaría resolver esto, candidata? Tú has dicho una palabra clave: tiempo. El tiempo lo va a decidir el pueblo peruano, la región Piura, este 12 de abril. Eligiendo y votando de manera consciente y responsable, votando todos, porque si todos juntos podemos lograr un cambio y hacer historia en el país. Y justo hablando de corrupción y de presupuesto, surge la pregunta y es importante que le respondamos al electorado. ¿Usted qué opina de la cantidad de asesores que tienen los congresistas hoy en día, el presupuesto que se asigna para el pago de sus sueldos? Claro está, Maribel, que hay que revisar todo. Hay que revisar todo, y la corrupción viene del Estado. Entonces hay que revisar, hay que cambiar muchas cosas, y la única forma de poderlo lograrlo es secar el pozo de la corrupción. Nosotros tenemos claro de que la base fundamental de que el Perú necesita un cambio es que tenemos que combatir la corrupción, porque si uno no combate la corrupción vamos a seguir en lo mismo y como estamos. Y que sí, hay cosas que están realmente exorbitantemente exageradas, que hay que corregirlas. Así es, candidata. Y otra problemática es la inseguridad ciudadana. Como piurana, usted ya ha visto los índices de criminalidad que se disparan año tras año. ¿Qué medidas van a tomar en caso de obtener un puesto en la Cámara de Diputados? Mira, nosotros a nivel de gobierno y como partido tenemos claro que la inseguridad ciudadana y la corrupción van de la mano. Entonces nosotros lo que proponemos es trabajar conjuntamente con la sociedad civil, con las asociaciones, con la juventud, con la familia, con las parroquias, con las rondas campesinas, con las rondas periurbanas, con toda la sociedad civil. ¿Por qué? Porque si es un tiempo atrás vencimos el terrorismo, ¿por qué ahora no lo vamos a vencer en unidad? La extorsión y la delincuencia organizada que ahorita que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces vamos a trabajar de la mano con la sociedad civil. Así es, candidata. También surge dentro de sus propuestas, usted menciona el derecho a la educación de alta calidad. Y en un momento mencionaba lo de los bonos. ¿Qué otras medidas se van a tomar? Los principales son los bonos educativos, la competencia sana entre las escuelas privadas, el reconocimiento moral y económico, y a la vez también nosotros desde la Cámara de Diputados vamos a revisar esa insensibilidad del Estado para todos aquellos maestros que tienen sus derechos de pago y no se les pagan. Tienen años tras años, sé de muchos casos de personas muy cercanas que ya han fallecido y sus pagos siguen ahí durmiendo. ¿Por qué? Si es un derecho tuyo de tu trabajo. Y si a esto le sumamos esta otra insensibilidad del Estado, de aquellas personas que fallecen y tienen un seguro para cobrar, obviamente para todos los gastos, no, tienen que ellos buscar por otra parte, y en el momento dado que se le ocurre al Estado, recién les paga. Hay mucha insensibilidad humana, hay mucho egoísmo. Entonces nos acaba el tiempo en este segundo bloque. Vamos a la franja electoral, pero retomamos en breve con las propuestas. Estamos con la invitada Catalina Luis Delgada, quien postula a la Cámara de Diputados. Vamos a la franja electoral.
Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión. Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer. Con decisión, el Perú sí puede cambiar. Y estamos de regreso en Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral en alianza con Infomercado y Wallach Noticias. Hoy tenemos como invitada a la candidata Catalina Luis Delgado, quien postula con el número 1 a la Cámara de Diputados por el partido político Sí Creo. Candidata, retomaba en el anterior bloque esta pregunta sobre la educación, porque como usted lo mencionaba en un inicio de la entrevista, todo está conectado. Entonces, si bien es cierto, se van a otorgar bonos para mejorar la educación de los alumnos, pero otra problemática que hay en el Perú, no solo en Piura, sino a nivel nacional, es la infraestructura. No hay colegios o incluso hay colegios paralizados, colegios que en un inicio se ejecutaron, pero no se les brindó el equipamiento, no cuentan con mobiliario, no cuentan con plana docente. ¿Qué medidas se van a impulsar desde la Cámara de Diputados? Gracias, Maribel, por la pregunta. Y vuelvo a repetir, tenemos que erradicar la corrupción. Todo eso que está pasando es justamente por la corrupción. Mira, te voy a comentar algo desde otro lado del contexto. Hace poco hemos estado visitando unos caseríos, de hace bastante tiempo atrás, y hay que reconocer ese valor humano de los padres de familia, de las maestras y del gobernador de turno de esa zona, que ellos han levantado las paredes de su colegio sin necesidad de la ayuda del Estado. Y ese es un reconocimiento a ellos, ¿no? Ahora, cuando me preguntas justamente del otro lado, es porque hay corrupción. ¿Y cómo tú te puedes dar cuenta que hay corrupción en un colegio? Anda a los baños. Y ves la condición del baño, ahí tú te vas a dar cuenta quién es el que está dirigiendo ese colegio. Y es preocupante también para las madres. Tú llevarías a tu niño a un colegio, a un baño donde no hay agua. Entonces, por eso es que claramente nuestras propuestas para el tema de educación es el reconocimiento moral y económico para aquellos maestros y profesores que estén haciendo una buena labor. Efectivamente, y se vuelve a resumir toda la corrupción, como usted lo menciona, y tiene que haber una fiscalización en la asignación de los presupuestos, en la puesta en marcha de los proyectos. ¿Cómo usted podría garantizar que desde su espacio se va a realizar esta fiscalización sin caer en un enfrentamiento político? Vamos a crear el SAR anticorrupción, como te comenté hace un momento, ¿no? Y ese SAR anticorrupción va a permitir que todas las cuentas se puedan revisar y fiscalizar tanto en colegios, comisarías, hospitales, todos los niveles del Estado, desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, para uno poder tener clara la rendición de cuentas. Pero ¿cómo se podría garantizar que no va a haber ese enfrentamiento? ¿Cuál sería ese compromiso que hoy, que está postulando, le puede hacer al electorado? Cuando hablamos del SAR anticorrupción es una plataforma digital donde toda la información va a ingresar. Entonces cualquier persona, cualquier ciudadano, inclusive alguien hace poco nos preguntó, pero si es un adulto mayor, con mucha más razón, solamente entra a su DNI, hace la consulta en los diferentes sectores y ahí le van a dar respuesta. Entonces va a haber una fiscalización mucho más directa, mucho más transparente y de manera digital, ¿no? Moderna. Así es. Dentro de su hoja de vida, candidata, menciona ocupado un cargo en el 2017 en la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, justo en su movimiento regional. ¿Cuál va a ser el apoyo que se le va a dar justamente a esta población tan vulnerable en los últimos años? El apoyo es total. Me identifico como mujer que soy, por toda esa sensibilidad que se está viviendo cada día con las mujeres. Hablamos de la rendición de cuentas. Este SAR anticorrupción justamente va a permitir de ver cuántas mujeres fueron atendidas de manera correcta cuando fueron a dejar una denuncia, cuántas mujeres fueron atendidas de manera insensible cuando fueron a poner una denuncia. Entonces hay que acompañar al ciudadano, hay que estar de la mano con ellos, porque realmente nosotros como mujeres somos un pilar fundamental en un hogar, en una familia,
en una sociedad. Porque desde el momento que tenemos es la bendición de la creación, del poder llevar, acompañar a un niño, a una familia, de dirigir, de tener una buena pareja, un buen esposo, eso es una bendición. Entonces nosotros como líderes, como mujeres que somos, con ese amor intrínseco que nos ha dado la vida, de poder dar más vida, nosotros tenemos que abrazarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestros derechos, que son los fundamentales, ¿no? Así es, candidata. Dentro de sus propuestas también está transformar infraestructura, que ya hemos mencionado hace un momento, y conectividad. Justo en las últimas lluvias en la región Piura hemos sido testigos de lamentables hechos. Han perdido la vida varias personas por los huaicos, los deslizamientos, porque las vías finalmente no son vías, no son transitables. ¿Cuáles van a ser ese impulso desde la Cámara de Diputados? Nuevamente regresamos a la corrupción. Todo eso se ha dado justamente por el tema de la corrupción, porque si uno realmente evaluara y revisara quiénes son las personas que van a desarrollar esos proyectos, tanto de pistas y veredas, de desagüe y saneamiento, hubieran sido elegidos de manera meritocrática, pero no son a veces elegidos de manera meritocrática. Entonces son elegidos más bien por debajo de la mesa. Entonces estas son las consecuencias. Y nosotros con este SAR anticorrupción justamente se crea para eso, para poder tener la seguridad futuro de poder contratar en su momento las empresas adecuadas, los profesionales adecuados, que los hay y los tenemos en nuestra región y en nuestro país, ¿no? Pero a veces más bien regresamos a mirar a otro lado y no vemos lo que nosotros tenemos. Y desde ahí justamente también empieza un poco el tema de ese egoísmo, ¿no? De esa indolencia, de no darnos la oportunidad a nosotros mismos de reconocer nuestras capacidades y nuestras virtudes. Así es, candidata. Y también, claro, mientras se hace esta lucha contra la corrupción, ¿se ha tomado en cuenta algún plan específico, algo que se va a impulsar concreto a corto o mediano plazo para poder restablecer estas vías? Claro que sí lo tenemos, obviamente tenemos que revisar todos los expedientes desarrollados. Mira, hay más de 2.600 millones de presupuestos que se han estancado a nivel nacional. Entonces hay que revisar todo eso. Pero como te vuelvo a repetir, mientras uno no incida en revisar, en revisar el tema de la corrupción, vamos a seguir igual. Y desde un gobierno del partido sí creo, cuando hay la integridad de la persona, como lo tenemos con nuestro candidato, el doctor Carlos Spa, yo sé que se va a lograr. Yo sé que se va a lograr porque justamente necesitamos hoy en el Perú personas como él, personas decididas y valientes a decir no cuando es no. Y muestra de eso, nosotros somos un partido nuevo, que no hemos necesitado del apoyo de nadie. Si ustedes ven a nivel nacional o regional, no hay pintas, porque no hay plata como cancha. Hay lo que en buena mente y la voluntad de los mismos del equipo, del grupo, estamos desarrollando. Y bueno, tenemos aceptación donde vamos, ¿no? Entonces, ese es el reflejo realmente de ese cambio que sí se puede dar y que sí habemos personas que tenemos esa intención sana, esa intención genuina de tener estabilidad, de tener esperanza, de creer en que el país y nuestra región puede ser diferente. ¿Qué otros sectores se van a contemplar durante su gestión en caso de obtener ese puesto en la Cámara de Diputados? Mira, nosotros tenemos claro también el tema de la economía, ¿no? De la economía, donde nosotros vamos a eliminar los 35 impuestos antitécnicos que hay. Vamos a bajar de la renta del IGB del 30 al 25%. Y vamos a devolver un punto del IGB a todas aquellas personas que están en la formalidad. Se va a eliminar el ATU, se va a eliminar la SUNEDU, vamos a eliminar todas esas multas y papeletas abusivas que hay para los taxistas, para los mototaxistas, que no ayudan nada, ¿no? Y aquí viene una pregunta que siempre nos hacemos: ¿quién gasta mejor? ¿El Estado o una madre de familia? La madre de familia. Entonces hay que devolver el dinero a los bolsillos de las personas. Y más bien el Estado hace lo contrario. Como ya no hay de dónde, están con todas las... Así es, candidata, se nos acabó el tiempo nuevamente. Vamos a la franja electoral. Esto es Tú Decides.
Entregaremos 2 millones de viviendas en favor de las familias que necesitan un primer hogar, de los matrimonios jóvenes y las madres solteras. Limatambo, donde estamos hoy, es un testimonio de lo que puede lograr el Estado cuando se pone las pilas y decide trabajar en favor de los peruanos de bien. Ese es mi compromiso y el compromiso de Libertad Popular, a través de un agresivo programa de edificaciones en alianza entre el sector privado y el gobierno nacional. Belaúnde, presidente. Libertad Popular. Bien, y estamos de regreso en Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. Hoy tenemos como invitada a la candidata a la Cámara de Diputados, Catalina Luy Delgado, quien postula con el partido político Sí Creo. Candidata, este es el último bloque. Ha llegado al final de su programa. Este es el espacio para que pueda dirigirse al electorado. Esta es su cámara. Adelante. Gracias, Maribel. A ti joven, a ti padre de familia, a ti madre de familia, a ti amigo, solo te digo lo siguiente: en un gobierno del partido Sí Creo vamos a tener 5 millones de puestos de trabajo durante los 5 años. ¿Y cómo se va a hacer? Mediante la creación de zonas especiales, tanto en Piura y en varias regiones del país, con 0 IGB, con 0 impuesto a la renta. Eso va a permitir que entren empresas internacionales y generen oportunidades de trabajo reales, y eso permite la industrialización. Con el apoyo de ustedes, como psicóloga, como profesional de la salud, el desarrollo de una ciudad, de un país sin valores, sin dignidad y sin salud mental no funciona. Por eso es que nosotros sí creemos en el cambio, y con tu voto lo vamos a lograr, porque yo sí creo en un Perú mejor, creo en las personas y creo en que este 12 de abril, marcando las velitas misioneras, la velita de la esperanza y escribiendo el número 1, lograremos el cambio y haremos una historia diferente para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, candidata, y así llegamos al final de esta edición de Tú Decides. Hoy contamos con la presencia de Catalina Luy Delgado, quien postula con el número 1 a la Cámara de Diputados por el partido político Sí Creo. Con nosotros será hasta una próxima edición de Tú Decides, el programa de la coyuntura electoral.